Bueno, ¿cómo están? A ver, bien, con la revista venimos bien. Floro se va a encargar de hacer como el detalle. ¿Qué haces, Carito? ¿Cómo estás? Se va a encargar de hacer el detalle. Eh, a mí lo que me gustaría es hacer un breve comentario en relación a lo que surgió en la recepción de artículos que tuvimos en la convocatoria de este año y que va a salir el año que viene y que tiene que ver con una idea que estuvimos comentando y que fue la que aportó Andreita Gastrón, Andrea Laura, como dice Rican, que tiene que ver con pensar la integración jurídica por etapas. O sea, yo lo que veo, y esto lo vemos ya en no sé cuántos UCAI, son 6, en los 5 anteriores, yo esto lo vengo marcando, que tiene que ver con que tal vez tenemos mucha más facilidad para hacer una presentación oral sobre los conflictos o las tensiones de lo que implica la integración jurídica, pero después al momento de escribir cuesta un poquito más poder generar un diseño que salga de lo que es el estudio comparado, ¿no es cierto? Y en esto me parece que es súper importante seguir insistiendo en la necesidad de trabajar, y es un poco la propuesta que vamos a hacer para el número siguiente. Nosotros ahora les voy a contar cómo organizamos a propósito de lo que recibimos. La idea sería que quienes están acá y quienes van a escuchar esto a posteriori puedan pensar en términos de integración, y la integración, que para eso le pedimos a nuestro querido Ricardo, como presidente honorario del UCAIG y como director, y el padre junto con Pablo Grés de la revista, ¿no es cierto?, en que aportaran un artículo de índole pedagógica, si se quiere, en torno al concepto de integración jurídica y qué significa abrirse hacia la integración jurídica en nuevas propuestas desde nuestras áreas de experticia. Entonces, a los fines de una inclusión, que es en el final de todo el interés que siempre hemos tenido, y creo que eso está fuera de discusión en compartir estos espacios académicos, lo que la decisión que tomamos fue que vamos a hacer un número especial de la revista que va a salir el año que viene. Floro nos va a dar los detalles, que va a ser dedicado a las ponencias del año pasado, pero exactamente tal prácticamente como fueron presentadas, ¿no es cierto? Entonces, ese número va a ser exclusivo, excepcionalísimo, para que se puedan compartir los trabajos a partir de la lectura. Luego vamos a volver a hacer un llamado convocando al número real de la revista, y aquí sí vamos a extremar, si se quiere, un poco la exigencia metodológica para superar lo que es el análisis comparado, comparativo, confrontado, de tomar, por ejemplo, dos países o un instituto desde dos normativas y poder buscar producir lo que realmente implica la integración jurídica. Obviamente el trabajo es más complejo, pero entendemos que están dadas las bases. Ya vamos por 6 encuentros UCAI, son 6 años de trabajo, entonces están dadas las bases como para poder iniciar un recorrido que se vincule con puntos de inflexión, no desde dos países, sino la transversalidad que significa hacer un análisis de integración jurídica. Los análisis de integración jurídica están orientados a buscar el, voy a reiterar la palabra, la transversalidad, el atravesamiento, ¿no? O sea, por eso los temas que se eligen son temas muy amplios. En este caso se tomó dignidades fundamentales. Hoy por hoy, la mayoría de los estados que estamos en este momento participando de este encuentro, y posiblemente quienes se sumen luego en la escucha de las grabaciones, somos países que estamos atravesados por tremendos flagelos. Entonces, es ahí donde nosotros estamos poniendo el acento cuando hacemos una convocatoria desde la integración jurídica. Ver una ley, cómo funciona, un instituto, cómo funciona en un país, un otro, está perfecto, pero eso es una instancia previa, metodológica, al fondo analítico que queremos saber, porque si no, a la larga estamos reproduciendo
revistas que ya existen en el ámbito de las ciencias jurídicas o de las ciencias sociales. O sea, tenemos revistas de integración desde el derecho internacional privado, desde el derecho internacional público, desde el derecho público de los derechos humanos, desde los derechos humanos. Entonces, si nosotros estamos pensando en una revista que creemos que es un espacio que no se ha dicho todavía, no tiende a reproducir lo ya existente, sino a generar la innovación y la anticipación en un paradigma por demás complejo. Entonces, en esta ratio es que vamos a hacer la convocatoria de un número de la revista, que no es el número especial, y en esto les pedimos muy detenidamente, si quieren podemos incluso, estoy pensando acá en voz alta, esto son cosas que se van viniendo porque de eso va compartir el espacio, tal vez crear una instancia previa de intercambio como para hacer los ajustes que sean precisos, no en términos de censura, sino en términos metodológicos. Y entonces realmente tomar más allá de la posición política que tengan las autoridades nacionales en relación, por ejemplo, a la Agenda 2030. Nosotros tenemos 17 ODS con sus metas al interior, son más de 160 metas en total. Cada una es un flagelo y cada una de esas realidades, de esos impactos, están en nuestras realidades como estados, como provincias, como ciudades. Entonces, lo que estamos pidiendo, y pongo los ODS como puedo poner la Carta de la Tierra, y podemos trabajar en el canon de sustentabilidad y de macroecología, ¿no es cierto? Entonces, no es un tema de un solo documento donde si yo no estoy de acuerdo, listo. Difícilmente quien esté a favor de la integración jurídica no va a estar a favor de la Agenda 2030 o de la Carta de la Tierra, ¿no es cierto? Pero bueno, esa sería una cuestión que después la podríamos discutir. Pero lo cierto es que la convocatoria, lo que se está pidiendo es un aporte innovador desde estructuras de pensamiento donde realmente la transversalidad sea la metodología, la perspectiva metodológica con la cual ustedes redactan un artículo dentro de las ciencias jurídicas en cualquiera de las áreas de experticia. Entonces, recomiendo muy fuertemente el artículo, que insisto, tiene una tremenda cantidad pedagógica, porque es así como se lo pedimos a Ricardo, y si Ricardo hay algo que lo caracteriza, es ser maestro, y es maestro y formador de formadores, que es lo que somos nosotros, somos gente que formamos, y él nos forma. Entonces, en alguien que la tiene tan clara como es Ricardo, se le ha pedido que haga un avance sobre la ratio de la integración jurídica, y como siempre él se va al principio de los tiempos para explicarlo, ¿no es cierto? Entonces, leamos ese artículo que me parece sumamente insignificativo, y sobre las bases de nuestros intereses pensar la realidad crítica que nos está atravesando y qué es lo que penosamente es uno de los pilares en los que estamos unidos y unidas. Pues nosotros no estamos solamente unidos y unidas porque somos paz y amor. O sea, eso está bien, está muy lindo, pero penosamente una de las grandes unidades que tenemos tiene que ver con los flagelos y la porosidad transfronteriza de las problemáticas que estamos viviendo en el siglo XXI. Entonces, desde el área que quieran, sea civil, sea comercial, laboral, en penal, lo que se les ocurra dentro de la experticia de cada uno y cada una, por favor, que los artículos superan el planteamiento comparativo y confrontativo, porque aunque no lo parezca, en este tipo de encuentros medianamente conocemos los ordenamientos jurídicos de nuestros hermanos y de nuestros compañeros. O sea, hoy por hoy en estos encuentros yo le pregunto a la señora presidenta que está ahí honrándonos cuál es la base del ordenamiento jurídico brasilero, y difícilmente no lo sepa contestar. Si yo le pregunto a mi querido hermano Floro cuál es la base del ordenamiento jurídico colombiano, difícilmente no va a saber contestarla. Ricardo no me tomó la molestia, ¿no es cierto? Si yo le pregunto a Nelson, que le encanta y trabaja en lo que es derecho político electoral, cuáles son las bases del derecho chileno, difícilmente no sepa cuáles son. Entonces,
Del mismo modo que todos y todas ya más o menos tenemos una idea de cómo funcionan los ordenamientos jurídicos de los países que conformamos UCAIS y hacia el mundo, lo que estamos entonces necesitando es generar un producto intelectual susceptible de ser revisado científicamente que proponga bases de innovación y de Se congeló. Se congeló. Se congeló. Te se congelaste, hace la construcción. Verónica. Ah, ¿no se perdió la voz? No, te habías congelado, pero ya volviste. Ya volví, penosamente volví. Una pesadilla. Muy bien. Entonces, como para ir cerrando la idea, Floro ahora va a contarnos dos ejes. Uno que tiene que ver con la revista que ya está, que ya salió, que tiene que ver con la anterior gestión de redacción, donde estaban nuestros queridos Samu y Steffi, además de Flor y Ricard, que siguen estando, porque una de las cosas que hemos introducido en la revista tiene que ver con un comité internacional, con un comité de referato, con un comité interno de redacción y con un órgano de difusión sobre el canon de la revista. O sea, hemos ampliado las bases y de alguna manera profesionalizado un poquito más lo que tiene que ver con el formato publicación científica en sí, como para este caminito que hemos decidido emprender que nos llevaría algún día a indexarnos científicamente. Ahora, o sea, con esto no se pierde nadie, sino que hemos sumado grandes referentes del derecho internacional y esto es por demás auspicioso. Ahora, en ese contexto, se ha generado un producto 2023, que es el volumen anterior, que Floro nos va a ilustrar medianamente en algunas cositas, y va a declarar precisamente en la intro, la presentación del volumen especial de lo que fueron los trabajos del año pasado. Pero reiterando que la convocatoria la vamos a abrir ahora a fin de año, va a ser para el año que viene, el próximo volumen, pero en esta nueva lógica, que es una lógica que siempre existió, pero ahora vamos a hacer solamente, vamos a mirar exclusivamente a la superación metodológica de la transversalidad que implica la integración jurídica. ¿eh? Entonces, creo, Floro, que hasta acá estamos bien y entonces te escuchamos a vos y cualquier cosa vamos interactuando, ¿te parece? Sí, me parece perfecto. Yo creo que avanzaste con todas las áreas nuevas que teníamos que exponer. Por ahí yo creo que Ricardo nos va a dar algunos lineamientos también o anticipar lo que fue esta presentación de lo que es la integración jurídica, pero decir que estamos contentos frente a todo. Ya tenemos seleccionado obviamente los artículos que se reflexionaron en su oportunidad para el quinto volumen especial, como señala Vero. Tenemos artículos de 4 países, México, Chile, Argentina y Brasil. Son 8 artículos que integran este volumen especial. Y como digo, el agradecimiento especial es siempre para aquellos autores que confían en nosotros, ¿no? Porque gracias a ellos tenemos hoy día este quinto volumen que está próximo a salir, ¿no? Sin autores no hay revista, por más que laboriosamente trabajen, ¿no?, los editores o los coordinadores, sin los autores y sin su confianza en esta revista latinoamericana, difícilmente podríamos haber llegado al volumen 5. En este volumen especial, o en este quinto volumen, vienen artículos, como dije, de 4 países, encabezando el primer artículo con violación a los derechos humanos y condena a los estados en el sistema interamericano de derechos humanos, por María Carolina Estepa Becerra, ¿no? Un segundo artículo que contempla este quinto volumen es el derecho administrativo sancionador, derechos y garantías pendientes, por nuestro querido Álvaro Fuentealba, ¿no? ¿No está por ahí? Tengo que retirar. Lo iba a halagar, pero como dijo Ricardo, se lo perdió. Está haciendo clase, pero ahora viene. Le contamos. Tercer artículo, democracias, dictaduras y paz, reflexiones a 40 años del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, por el canal de Beagle. Silvia Angélica Giurlani. Cuarto artículo, la dictadura de José Félix Uriburu y la intervención a la Facultad de Derecho de la UBA, ¿no? Final del breve decanato reformista de Alfredo Luis Palacios, 1930-1932, por Sandro Olaza. Brasil y Argentina como quinto artículo, el difícil camino de la dictadura a la democracia, ¿no? Artículo compartido por nuestra señora presidenta
y por el señor presidente de la Unión Argentino-Brasileña, ¿no? Nelson Basile Neto y Elizabeth Cecilia Silva. Sexto artículo trata de personas y explotación laboral, por quien habla, ¿no? Florencio Pardo. Séptimo, la cuestión carcelaria, la problemática del reconocimiento y la configuración de los derechos fundamentales de los reclusos, por la queridísima Stephanie Caroline Pérez de Brasil, que ya es, entiendo, es su tercero o cuarto aporte a la revista latinoamericana, así que muy agradecido con ella. Y si no nos está viendo, entonces Nelson le llevará estos agradecimientos por parte de los directores. Y como último artículo, que viene desde México, Mujeres indígenas privadas de la libertad en México y Argentina, un acercamiento sociojurídico, por Flor de Magdalena Vargas Ortiz, quien expuso, ¿no? Hoy expuso En la tarde. Bueno, un agradecimiento también a Flor de Magdalena Vargas Ortiz, que está conectada, así como todos y cada uno de los autores que, insisto, sin su confianza, ¿no? No podría existir este quinto volumen, ¿no? Ricardo. Bueno, muchísimas gracias. Yo sustancialmente lo que quiero es felicitarlos a ustedes dos, felicitarla a Verónica, que no hace otra cosa que hacer cosas bien y con muchísimo empuje. Ha sido una excelente presidenta de la UCAI y ahora, junto con Floro, están haciendo un trabajo maravilloso que continúa el maravilloso trabajo que habían venido haciendo ya Floro con Sami, que no sé dónde está Sami, que tendría que estar acá, Samuel Malamud, que debería estar acá, no sé por qué no estará, y Estefanía Cuello, que venían haciendo un trabajo muy, muy bueno. Bueno, resulta que me he declarado derrotado por Verónica Lescano Galardi, que es una persona con la que es muy difícil pelear, porque suele terminar ganando, en el sentido de que la revista avance hacia la indexación. En lo personal, no me gusta la indexación. Me parece que es una manera indirecta de imponer elementos hegemónicos culturales. Hace poquito en el Congreso Internacional de Pedagogía Jurídica que se hizo desde la Universidad de Chile, un destacadísimo sociólogo jurídico colombiano, Germán Silva, destacó cómo todos estos criterios acaban moldeando las ideas y, en última instancia, actuando como filtros de ideas. Y, por cierto, el mango de la sartén no lo tenemos nosotros. De manera que quienes dicen qué criterios hay que seguir y qué cosas se publican o de qué manera se publican, no somos nosotros, son los países hegemónicos. Nosotros somos países periféricos, algunos más poderosos como Brasil, otros que no lo somos, pero como Argentina, pero ninguno de nosotros, por más poderoso que es Brasil, ninguno de nosotros es uno de los países que moldean las hegemonías de pensamiento del mundo. Y a mí esta idea de la indexación me ha olido siempre terriblemente a control cultural. Pero no hay más remedio. O sea, vamos, no pasarán, hombre, pasaron, listo, ya está. Hay que buscar la manera, entonces hay que cambiar el criterio, hay que buscar la manera de meternos y tratar de que esto sea lo menos, a mí me parece siempre interesantísimo el criterio que se usa en el bodyboarding. Es decir, si la ola es una ola en la que me puedo montar, genial. Y si no, lo que tengo que hacer es meterme bien abajo para que la ola pase lo más arriba posible y no me lleve puesto. Bueno, yo creo que lo que nos toca acá es tratar de ver cómo podemos hacer para que esto no nos lleve puestos. Y bueno, creo que la alternativa está buena y vamos a apoyar completamente a Verónica y a Floro en este trabajo dificilísimo de hacer que la revista se indexe.
Es muy importante lo que ha dicho Verónica y ha reafirmado Floro. La revista tiene que ser una revista de integración. La revista se llama Revista de Integración, tiene que ser una revista de integración. Hay dificultad, de esto voy a volver a hablar mañana cuando dé mi humilde charla. Hay dificultad aparentemente, como bien destacó Verónica, en entender el concepto de integración. Esto lo veo y lo hemos visto con artículos que se han recibido y lo hemos visto con exposiciones hoy. O sea, es decir, sí, exposiciones magníficas, excelentes, pero pocas exposiciones que apuntan verdaderamente a la integración jurídica. Entonces tenemos que hablar sobre qué es integración jurídica, qué significa integración jurídica, y quiero aclarar que la comparación de sistemas, y aquí me cuido mucho con la expresión derecho comparado, porque la expresión derecho comparado es una expresión que normalmente esconde decir leyes comparadas o normas comparadas, porque resulta que el derecho es para muchas y muchos de nosotros un fenómeno que abarca muchísimo más que las leyes y muchísimo más que las sentencias, y yendo desde por lo menos el realismo jurídico norteamericano, tan fértil y demás, pensar que la mayoría de las relaciones interpersonales de una comunidad no llegan jamás a los tribunales. No llegan jamás a los tribunales. Piensen ustedes todas las relaciones interpersonales que han tenido en su vida y cuántas de esas llegaron a los tribunales. Hoy se hablaba con muchísima razón en el derecho de familia, con muchísima razón. ¿Qué familia usa el Código Civil o la legislación de familia? La familia destruida. La familia que no tiene una circunstancia traumática jamás abre el Código Civil. Un matrimonio o una pareja que se lleva bien, incluso cuando resuelven separarse, no necesitan el Código Civil. El Código Civil, ¿qué hijo usa el Código Civil frente a sus padres? ¿Qué padres usan el Código Civil frente a su hija o a su hijo? Bueno, pues son situaciones terribles. Son situaciones terribles. En general, el derecho laboral es para las situaciones de crisis laboral. O sea, ¿qué obrero, qué obrera usa el derecho laboral? Al que lo están tratando mal, al que le están haciendo acoso, al que le están tratando de hacerle la vida imposible para que se vaya, al que le han despedido. ¿Y qué patrón usa el derecho laboral? Bueno, el patrón al cual los empleados no le cumplen o los empleados le están haciendo huelgas o aprietes ilegítimos. O sea, y que me asombraba, dicho sea de paso, que mencionaban hoy que Zaffaroni consideraba que el lawfare fuera un delito. A mí me resulta increíble cómo a veces las personas que son abolicionistas crean delitos, ¿no? Me resulta maravilloso cómo que sí, no, las personas abolicionistas que dicen, bueno, no, pero acá hay que levantar la pena. Por eso, hombre, tú no eras abolicionista, ¿no? No, esto hay que tipificarlo, pero tú no eras abolicionista. Vamos a ver, yo coincido en algo fundamental con el maestro Zaffaroni en el sentido de que el derecho penal es la historia de un fracaso, es la historia de algo que no ha servido nunca, que no ha servido nunca. Ahora en Argentina, estos señores del pensamiento digno de Torquemada, aunque creo que Torquemada era más avanzado en algunas cosas, que están sosteniendo en este momento, por ejemplo, que hay que volver a penalizar el aborto voluntario. Hay que volverlo a penalizar. Fue un error despenalizarlo, una barbaridad, usan palabras muy feas. Hay que volverlo a penalizar urgentemente. Y entonces han levantado de nuevo esta historia de He-Man y Skeletor, ¿no? Esta historia de nosotros estamos por la vida, los demás están por la muerte, son la cultura de la muerte. Es decir, a ver, mi querido amigo, ¿a usted no se le ha ocurrido pensar
que la mayoría de las personas que creemos que el aborto voluntario no se debe castigar, estamos decidida y férreamente en contra del aborto? ¿No se le ha ocurrido pensar que quizás seamos nosotros y nosotras quienes más queremos que terminen los abortos? Con la única y pequeña diferencia de que el sistema penal, el derecho penal, castigando el aborto, no ha conseguido jamás un aborto menos. ¿Por qué no nos ponemos a ver sociológicamente, culturalmente, qué circunstancias llevan a los abortos? Como decíamos hace algunos años con la querida ex decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la profesora doctora Mónica Pinto, la mayor parte de los abortos son provocados por la pobreza. Por la pobreza. En la medida en que disminuya la pobreza en nuestros pueblos, disminuirá dramáticamente los abortos. ¿Pero qué los quieres conservar? ¿Quieres mantener la legislación penal? La legislación penal no te va a sacar los abortos. Por eso me llama la atención. Pero lo que creo realmente es que tenemos que ponernos a trabajar en las temáticas que hacen a la integración entre nuestros pueblos. La integración jurídica es la nuestra, pero va a la par con las otras formas de integración. Hoy hablábamos a la mañana con la exposición de la ministra, de la señora magistrada, a la mañana, que hablaba sobre la protección de los bosques, la protección de las aguas. Bueno, pero eso es que va junto con lo jurídico. Además hay una cosa que sabemos las mujeres y los hombres de derecho. Todo pasa por el derecho. Todo pasa por el derecho. Todo. Desde las cosas que tú hablas con tu polola o tu pololo en un café de Curicó, mientras cae la lluvia de un sábado y te entrelazas las manos y hablas de, bueno, algún día compraremos una casita o al menos la alquilaremos. Alquiler, compra-venta. Bueno, sí, pero es que tú quieres tener hijos. Derecho paterno-filial. No sé, pero mira, es que yo no sé si yo puedo tener hijos. Bueno, pues entonces los adoptaremos. Adopción, listo. Pero para eso necesitas tener un buen trabajo. Derecho laboral. O sea, concretamente, este pololo y esta polola se creyeron que se pasaron la tarde del sábado en el café hablando de amor. ¡Ja! ¡Amor! ¡Ja, ja, ja, ja! Hablaron de derecho, pasaron por todas las materias de la facultad. De amor no hablaron nada. Y eso porque no te cuento cuando empezaron a hablar de los impuestos que iban a tener que pagar. No, ahí no te digo nada. Y cuando de repente el muchacho salió corriendo porque se dio cuenta que le estaban haciendo una multa al auto que lo había estacionado mal. Así que todo es derecho. Todo es derecho. Entonces hablar de derecho comparado, cuidado, cuidado. A veces he visto hacer comparación entre países de la línea continental con países de la línea inglesa, como por ejemplo Inglaterra, Nueva Zelanda. Vamos que Estados Unidos no es de la línea inglesa, pero Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, en su medida la India, Israel, cuando resulta que lo primero y lo fundamental es que la ley tiene un significado completamente distinto. O sea, hay ley en Inglaterra, por supuesto, la enacted law. Por supuesto, las Acts of Parliament son leyes. No hay la menor duda. ¿Es obligatorio para el juez cumplir la enacted law como es obligatorio para el juez chileno o para el juez argentino? No, de ninguna manera. Es completamente distinto. En cambio, el juez inglés tiene que considerar law of the land, tiene que considerar el common law, tiene que considerar la equity, y en cambio, si el juez chileno hace eso, a los 4 días va a tener un problema y va a perder su cargo como juez. O así por lo menos debería suceder. Y lo mismo en Argentina. Entonces, podemos comparar, ya que hoy nos dibujaron un conejito, podemos comparar conejos con bicicletas. Sí, vamos que se puede. Es decir, el conejo tiene 4 patas, la bicicleta tiene 2 ruedas. Son distintos. Bueno, perfecto. Pero partíamos del principio de que son distintos. Entonces, decir, bueno, vamos a estudiar cómo es esto en Chile y cómo es esto en Argentina. Sí, perfecto, pero ese es el capítulo 1.
Si nos quedamos ahí, no es integración. Si nos quedamos ahí, no es integración. Si luego viene el capítulo 2, que dice, bien, en base a lo que hemos estudiado en el capítulo 1, ahora veamos qué aspectos, ahí nos vamos a la idea aristotélica de ecumene, y vamos a decir, bueno, entonces a ver qué es lo que tenemos en común. Ahí viene el gran Ulpianus, a ver qué tenemos en común, qué hay de ius gentium entre los dos, qué elementos tenemos en común, y qué elementos buenos tenemos en común, y qué elementos malos tenemos en común, y qué podemos construir para tener un derecho que sea una normativa, que sea compartido entre ambos países, y que cuanto más compartido tengamos, menos fuerza va a tener la frontera. Y es cierto, Eddie Chávez, que ahora se fue a descansar, pobre, después de las 2 horas y media que estuvo en migraciones, Eddie Chávez se pasó 2 horas y media en migraciones y vino de acá al lado, vino de Perú, y se pasó 2 horas y media en migraciones. Otra gente que llegó ayer de Brasil o de Argentina se comió 2 horas en migraciones. Nosotros tuvimos la suerte increíble el sábado que pasamos de una, pero es una lotería. Y por cierto, como bien decían hoy, ¿cuál es el motivo de su viaje a Chile? ¿En dónde va a residir? Lo mismo te pasa si vas a Argentina, lo mismo te pasa. Una vez en Brasil me preguntó, ¿motivo da viagem? Viajar. Não me entendeu? Sim, eu entendi. Mas por que razão o senhor vem para o Brasil? Para vir para o Brasil. O sea, decir, perdóneme, ¿a usted qué diablos le importa? ¿Para qué vengo a Brasil? ¿No? ¿Realmente le cambia su vida saber para qué vengo a Brasil? ¿No? Entonces, realmente, eso es lo que tenemos que trabajar, en eso nos tenemos que concentrar, en eso nos tenemos que concentrar. Ya termino, Isabel. Cuando yo suelo pasar unos meses al año en Cataluña, cerquita de Francia, en Girona. Y nosotros nos vamos a Francia a comprar el vino y a comprar el queso. Y uno, de repente, desde Girona te vas hasta Italia, como te gusta a vos, a la presidenta le gusta, y te cruzaste 2 países, y te pasaste los países, y una vez que cruzamos por un paso de los Pirineos, teníamos una discusión con mi hijo más chico, porque decíamos, yo le decía, no, si estamos en España, le decía, no, ya pasamos a Francia. ¿No? Hasta que no llegamos a un pueblo que nos enteramos que ya habíamos pasado, porque ni siquiera nos habíamos enterado. O sea, a veces no hay carteles. Pero esto viene con el tema también, creo, también una de la soberanía, porque hasta qué punto es importante Claro. las divisiones. Son divisiones más que nada geográficas, pero la gente tiene divisiones. El que vive entre España, entre Francia, entre Cataluña y el borde. No, Viene acá, vaya, comparte. no, pero eso es Seguramente tiene un incluso, hijo viviendo en Francia, otro en España. pero esos incluso tienen otro idioma. Nosotros no. O sea, qué sé yo, está bien, hay algunas palabras que son distintas, cachai, po, al tiro. ¿Cómo? Pololeo, pololeo. Carne. Tal cual, el cabro, el gallo, te tinca. Bueno, yo ya estoy aprendiendo chileno bastante. Yo estoy aprendiendo bastante chileno. Estoy en el First Certificate de chileno. Pero quiero decir, vamos a ver, con los mendocinos, que acá tenemos algunos que están presentes ahí en el Zoom, con los mendocinos, la verdad, mucha diferencia de hablar no tienen, realmente. Nosotros tenemos el mismo idioma desde la Antártida hasta Estados Unidos. Y los gringos, mal que les duela, dentro de Estados Unidos hay tanta gente que habla castellano como inglés, si no es que no hay más gente que habla castellano que inglés. Perdón, Ricardo, y nosotros en Argentina, nuestro límite con Paraguay, ¿cuánta gente más habla, ¿no es cierto, guaraní, Guaraní. que castellano? ¿Dónde empieza el límite? ¿Y dónde empieza el límite con Bolivia? Exactamente. ¿Dónde empieza? O sea, es que nosotros tenemos una realidad. Sí, profesora. Bueno, quería decir que a mí me parece trascendente que tú vayas a hacer la introducción. Hable con el...
con el aparato de dominación fálica. Que a mí me parece trascendente que el doctor Rabinovich vaya a hacer la introducción de la revista explicando metodológicamente qué significa integración jurídica, porque si nosotros definimos lo que dicen todas las definiciones aportan a un proceso de un grupo de estados, acuerda crear una estructura y cuerpos jurídicos comunes con un fin instrumental para conseguir una integración económica o política. Pero a propósito de eso, yo digo que también tiene que ver con las prácticas comunes, porque, por ejemplo, uno dice cuando hace experiencia comparada, yo hago experiencia comparada, más que legislativa o más que hablar de la jurisprudencia común, uno habla de experiencias comparadas, y para eso tenemos que estudiar cuáles son las similitudes culturales de nuestros operadores jurídicos. Como yo hoy día intenté decir, con el apuro no lo pude decir bien, pero intenté decir que nuestros operadores jurídicos no tienen una cultura de colaborativa, una cultura, y si no aprendemos y si no asimilamos, hacemos una estructura que diga cuáles son, como tú dijiste, los temas similares, los que nos parecemos, cuáles son los temas, las prácticas buenas, prácticas malas prácticas, y desde esa perspectiva, ¿qué modificaciones podemos hacer a la ley y a la jurisprudencia? Resulta que no estamos haciendo integración jurídica, porque no es simplemente la ley, como tú dices muy bien, y por eso me parece tan importante lo que vas a hacer en la revista, partir con una introducción, creo que sí, metodológica de qué entendemos por integración jurídica. Bueno,